Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de megacariopoiesis, trombopoiesis, la estructura y la bioquímica de las plaquetas. Soy Adriana García, residente de primer año del servicio de hematología, y esta clase fue coordinada por la doctora Dafne Campa. Y bueno, vamos a comenzar. Inicialmente vamos a hablar sobre algunas generalidades de la megacariopoiesis. Este es un proceso de diferenciación y proliferación celular de la línea megacariocítica con la finalidad de producir el megacariocito maduro que posteriormente va a dar origen a las plaquetas. Para fines didácticos, esta megacariopoiesis podemos dividirla en una fase proliferativa y bien en una fase madurativa. Y de esta fase madurativa la podemos subdividir en una fase de poliploidización por endomitosis, que va a ser una de las características más importantes que va a tener la megacariopoiesis, y en una fase de maduración citoplasmática. Como ya sabemos, los megacariocitos van a ser células muy grandes, miden entre 50 y 150 micrómetros de diámetro. Van a ser las células más grandes que vamos a poder observar en médula ósea y tienen un solo núcleo, la cual dentro de las características que tiene es que va a ser multilobulado. Y otra característica importante de los megacariocitos es que van a ser poliploides, células poliploides, que pueden llegar a tener una replicación hasta 64N. Se dice que cada lóbulo que va a tener este núcleo de la línea megacariocítica tiene una replicación de 2 a la N, y de esto proviene su nombre basado en la etimología de mega grande y carión núcleo, o sea, son núcleos muy grandes. Tienen un proceso de crecimiento que es muy especial y que la diferencia del resto de las líneas celulares, que se conoce como endomitosis, que consiste en que la célula duplica su material genético e inicia el proceso de mitosis, pero no se va a completar el proceso de citocinesis ni el proceso de la cariocinesis. Al no separarse en dos células hijas, esta única célula se hace muchísimo más grande, con una mayor cantidad de citoplasma y un núcleo que va a tener muchos lóbulos cada vez de mayor tamaño. Durante el crecimiento de las células también se va madurando el citoplasma, es decir, que se va produciendo pues una gran cantidad de proteínas que van a ser almacenadas en sus tres tipos de gránulos, que son los que se van a heredar a las plaquetas. Tenemos a los gránulos alfa, a los gránulos delta o gránulos densos y a los gránulos lisosomales. Finalmente, va a ocurrir un proceso de desprendimiento del citoplasma para dar lugar a las plaquetas, y el núcleo desnudo de los megacariocitos va a realizarse la fagocitosis por medio de los macrófagos que se van a encontrar a nivel de la médula ósea. También se ha documentado la presencia de megacariocitos productores de plaquetas en órganos que son extrahematopoyéticos, por ejemplo en el pulmón. La poliploidización es un proceso que es muy importante en la megacariopoiesis porque hace muchísimo más eficiente el incremento en el número de plaquetas que si se realizara únicamente por división celular. Tenemos así que los megacariocitos maduros, que son en general 2 a la N, pueden liberar únicamente una o dos plaquetas, mientras que los megacariocitos que ya tienen una poliploidización de 16 a la N darán por lo general entre 2.000 a 5.000 plaquetas por cada megacariocito. Esto significa que 3 pasos de replicación del DNA llevarán a una producción de 16 plaquetas por la vía mitótica a una producción entre 2.000 y 5.000 plaquetas por la vía endomitótica. Es por eso la importancia del proceso de endomitosis en la megacariopoiesis. Hay que recordar también que los defectos de la poliploidización ocasionan problemas de maduración de los megacariocitos, y por lo tanto la consecuencia clínica que nosotros vamos a observar en los pacientes sería la trombocitopenia. Por el contrario, cuando ocurre una alta poliploidía, esta se va a representar clínicamente en nuestros pacientes como una trombocitosis. De ahí que veremos más adelante la importancia de todo este proceso.
Ahora vamos a hablar un poco más a fondo acerca de este proceso de la megacariopoiesis. Este proceso dura aproximadamente entre 5 y 7 días, mediante el cual va a ocurrir principalmente la diferenciación y la proliferación desde células troncales hematopoyéticas hasta, como veremos en las vías finales, la producción de los megacariocitos maduros y posteriormente veremos el proceso de trombopoiesis que nos dará origen a la formación como tal de las plaquetas. Entonces, la megacariopoiesis se va a llevar a cabo en la médula ósea, aunque también se ha descrito, como ya les había mencionado, que hay algunos otros órganos extrahematopoyéticos en los cuales también se ha producido de manera importante la megacariopoiesis, sobre todo se describe que a nivel pulmonar se lleva a cabo este proceso también. Para comprender este proceso de una manera un poco más sencilla, les había comentado que lo podemos dividir en dos fases. La primera fase, que se considera como una fase proliferativa, en la cual se va a llevar a cabo la expansión de estos precursores de megacariocitos, y una fase madurativa, en la cual van a suceder dos sucesos principales. El primero de ellos se lleva a cabo a nivel del núcleo y es el proceso de la poliploidización por un proceso que se conoce de endomitosis, y el segundo va a ser la maduración del citoplasma de estos megacariocitos. Las células troncales hematopoyéticas, como vemos acá en la imagen, darán origen a un progenitor mieloide común. Este, a su vez, originará un progenitor eritroide megacariocítico, o bien pueden producir un progenitor megacariocítico unipotencial. Estos progenitores megacariocíticos comienzan inicialmente su división por el proceso de mitosis común que ya todos conocemos, mientras que en las fases más avanzadas de este estadio de la megacariopoiesis van a ir cambiando este tipo de diferenciación por la de endomitosis. Y bueno, en los estadios más inmaduros, tenemos que de los progenitores megacariocíticos, que se dividen por mitosis común, avanzan a una fase de maduración convirtiéndose en lo que conocemos que son los promegacarioblastos, que van a ser células diploides. La progresión al estadio de maduración siguiente de un promegacarioblasto hacia un megacarioblasto se va a producir porque estas células van a cambiar su proceso mitótico a un proceso de endomitosis. Acá, morfológicamente, ya podemos identificar alguna de estas células, por ejemplo, el megacardioblasto, que va a ser una célula que ya va a medir aproximadamente 10 micrómetros de diámetro, que va a tener, se describe como un núcleo bilobulado, y el siguiente estadio de maduración, que va a ser el promegacariocito, ya es una célula un poco más, mucho más grande, va a medir entre 10 y 50 micrómetros. Aquí clásicamente ya se describe que tiene una ploidía entre 4 y 8 replicaciones. Y acá vamos a encontrar que también la característica es que el núcleo ya se va a encontrar de una forma arriñonada, como la podemos observar en estas imágenes. Después vamos a encontrar el megacariocito, que va a ser una célula ya como tal muchísimo más grande, en la cual las medidas que tiene van de 50 hasta 150 micrómetros de diámetro. La característica más primordial es que va a tener este núcleo multilobulado, que, como ya habíamos dicho, en ninguna parte del proceso de megacariopoiesis se divide este núcleo, sino que es un único núcleo que se va dividiendo en múltiples polos. Únicamente eso es el proceso de endomitosis. Cuando esta poliploidización se detiene, que generalmente va a ser pues ya en el megacariocito maduro, ya en esta fase de maduración, ya estos megacariocitos incrementaron pues notablemente ya su masa citoplasmática, incrementaron también su cantidad de organelos, la formación también ya tienen sus gránulos bien formados, y entonces pues ya tenemos al megacariocito maduro,
Y hasta acá podremos decir que termina el proceso de la megacariopoiesis. Posteriormente va a iniciar otro proceso que se conoce como proceso de trombopoiesis y que dará origen como tal ya a las plaquetas que vemos en sangre periférica. Y hay que recordar también acá que la diferenciación de estos progenitores de células precursoras que van a dar origen a la megacariopoiesis van a depender también de la activación de genes específicos para cada linaje en particular. Y también va a depender de la presencia de diversos factores de crecimiento, de algunas citocinas, de algunas quimiosinas, las cuales van a tener la finalidad de determinar el destino de la célula, por ejemplo, algunos factores de transcripción como GATA1, GATA2 y el FOC van a ser muy esenciales para el proceso de maduración y para el proceso de diferenciación que ya habíamos visto hasta acá arriba, que era de la línea eritroide y megacariocítica. Ahora vamos a hablar sobre cuál es o cómo se lleva a cabo este proceso de endomitosis. Hay que recordar que el megacariocito tiene que crecer muchísimo debido a que entre más grande sea esta célula, va a ser muchísima mayor la cantidad de plaquetas que va a poder generar. Entonces, para aumentar la masa citoplasmática, tiene que haber la diferenciación, tiene que haber en la diferenciación megacariocítica tardía un cambio de un proceso de mitosis clásica a un proceso de endomitosis. Y esto va a conducir o va a dar idealmente la formación de esta célula gigante que todos conocemos como megacariocito. La endomitosis, pues, entonces va a ser un proceso, un mecanismo por el cual estas células van a ser poliploides, van a ser gigantes, y también en algunos textos la describen que es un proceso mitótico incompleto, inconcluso o abortado. El núcleo multilobulado que van a tener estos megacariocitos va a ser el resultado de este proceso de poliploidización por la endomitosis y lo vamos a tratar de explicar de la siguiente manera. Cuando los megacariocitos maduros son poliploides, es decir, que tienen una división 4, 8, 16, 32 o 64N, lo más común es que se queden en un estadio de 16N. En algunas condiciones en las cuales el organismo necesita una demanda mucho más grande de plaquetas, este nivel de poliploidía incluso se puede aumentar hasta 128 la N. Esta poliploidización es un proceso indispensable para que exista la maduración terminal de estos megacariocitos. El aumento en el número de los cromosomas de cualquier célula de la que estemos hablando, ese es un proceso de poliploidización y este proceso va a involucrar a varias rondas sucesivas de replicación del ADN. Esto básicamente se lleva a cabo por medio de dos mecanismos diferentes. Uno muy característico que lo tiene la mosca de la fruta, la drosofila, que se llama endorreplicación por endociclos, y la otra que es el proceso por endomitosis. La diferencia entre estas dos formas de cómo replicar el DNA va a ser la entrada o no hacia un proceso de mitosis inicialmente en las fases más tempranas. En los megacariocitos ya se ha confirmado por estudios que se han realizado que estos megacariocitos sí entran a un proceso mitótico. Justo se quedan de ser de la fase promegacarioblasto a un megacarioplasto, que es cuando va a pasar de una fase de mitosis a una fase de endomitosis. Entonces, durante la megacariopoiesis son durante la megacariopoiesis son los megacarioblastos quienes inician este proceso. Estos entran en una mitosis inicial, desarrollan un complejo mitótico multipolar. Si es 2 a la N van a tener 2 polos, si es 4 a la N van a tener 4 polos, y de esa manera sucesivamente dependiendo del tipo de replicación que vayan a tener. Con esto quiero también decirles que se genera una segregación asimétrica de los cromosomas hacia los diferentes polos que va teniendo esta célula tan grande. Sin embargo, esto no va a tener ninguna consecuencia funcional, ya que como habíamos mencionado al principio de la charla,
nunca va a haber división nuclear. Este núcleo se va a mantener multinucleado, pero no va a haber fragmentación o división nuclear. Y también se ha visto en los estudios que en las diferentes etapas de esta mitosis incompleta que se lleva en las etapas más inmaduras de esta línea celular, muestran que se lleva a cabo hasta una anafase, y acá todo ese proceso es normal. Después, lo que sí se omite es una telofase y el proceso de citocinesis y de cariocinesis. Esta citocinesis, que va a ser defectuosa, concluye con la formación de células que van a ser multinucleadas, pero que en la maduración de los megacariocitos también la cariocinesis va a ser anormal. Conforme avanza este proceso de diferenciación, este proceso se va repitiendo en cada estadio y, como vemos acá en la imagen, con cada división que va teniendo la célula, y se van sumando lóbulos cada vez más a este núcleo, que se va a hacer un núcleo muy grande y multilobulado. En todos los tipos celulares, sea cual sea del que hablemos, la mitosis va a ser un proceso que se regula exhaustivamente con el fin de evitar que se produzcan pues células alteradas. Sin embargo, durante el proceso de la megacariopoiesis, este proceso presenta cambios bastante importantes que terminan con la generación de estas células que se conocen como poliploides. ¿Por qué? Porque han replicado su material genético. Esta poliploidización de los megacariocitos es el resultado de este proceso de endomitosis, y la endomitosis va a ser el resultado de una mitosis inconclusa, que no va a tener ni el proceso de la citocinesis ni el proceso de la cariocinesis. Esta diferencia tan grande que existe entre la mitosis y la endomitosis que vemos en la megacariopoiesis se va a explicar por factores de crecimiento a los que van a responder este tipo de células, a factores específicos de transcripción que se expresan, a la presencia o bien a la ausencia de ciertas proteínas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Ahora, como ya les había mencionado, algunos investigadores, para favorecer pues el entendimiento de este proceso, dividen inicialmente un proceso de megacariopoiesis que termina con la formación del megacariocito maduro, y otra fase de este mismo proceso que la conocemos como trombopoiesis, que va a ser el proceso mediante el cual vamos a poder tener como tal ya las plaquetas circulantes en sangre periférica. Esto es pues es parte del mismo proceso, ¿no? Al final de los tiempos, la célula que va a salir a torrente circulatorio pues va a ser la plaqueta. Entonces tenemos que la trombopoiesis va a ser un proceso por el cual se va a producir la plaqueta, que incluye los últimos eventos en la maduración tanto de los megacariocitos, los cuales van a iniciar la formación de otras estructuras que se conocen como proplaquetas, y posteriormente la fragmentación de estas proplaquetas dará origen a la liberación de las plaquetas directamente hacia el torrente circulatorio. Una vez que ocurre esta megacariopoiesis y maduran estos megacariocitos, la trombopoiesis se desarrolla en el nicho vascular a nivel de la médula ósea. Es decir, este megacariocito migra hacia los sinusoides en la médula ósea, y a partir de aquí va a ser que van a producirse las proplaquetas, se van a fragmentar y estas directamente van a salir hacia el torrente circulatorio. Y bueno, tenemos acá que entre los factores de crecimiento involucrados en la producción de las plaquetas van a estar diversos factores, como ya habíamos mencionado. Dentro de los principales están los factores de células madre. Tenemos algunas interleucinas, como la interleucina 3, la interleucina 6, la interleucina 11, el factor inhibidor de leucemia. En estos nichos en los cuales les estoy hablando, que se encuentran los megacariocitos, también hay ciertas proteínas muy importantes, como la colágena tipo 4,
la laminina y el fibrinógeno, los cuales van a participar para formar parte del sostén y dirigir a estas estructuras que se conocen como proplaquetas hacia los sinusoides y a partir de estos pues ya pasar hacia el torrente circulatorio. Encontramos otras estructuras también importantes en este proceso, que son las células reticulares. Estas producen el factor 1 derivado de las células estromales, también llamado CXCL12. El receptor de esta quimiosina se conoce como CXCR4. Acá es muy importante esta interacción entre el SDF1 con el CXCR4, ya que esta es una señal muy importante para que los megacariocitos logren esta migración hacia los sinusoides. Al aproximarse estos megacariocitos a los sinusoides, se adhieren hacia las células endoteliales y se ha reportado pues que hay participación de este factor de crecimiento de fibroblastos tipo 4 en esta adhesión, ya que se promueve la expresión de la molécula de adhesión vascular tipo 1 en las células endoteliales de los sinusoides. El megacariocito se modifica físicamente para formar prolongaciones del citoplasma de 2 a 4 micrómetros de diámetro. La formación de estas prolongaciones, como ya les había dicho, se llaman proplaquetas. Así, también hay un transporte de los gránulos que presentan estas células y de los organelos. Y también hay un sistema acá de microtúbulos que va a ser muy importante para que se transporten todo este tipo pues, de microorganelos que tiene la plaqueta ya como tal. Una vez que se han formado estas proplaquetas dentro de los sinusoides, van a tener un proceso de fragmentación y finalmente lo que va a ocurrir es que se van a liberar las plaquetas hacia el torrente circulatorio, dando lugar, como ya les había comentado, entre 2.000 hasta 5.000 nuevas plaquetas por cada megacariocito maduro que teníamos. El estímulo mecánico también que ejerce el flujo sanguíneo sobre las proplaquetas va a producir que haya una atracción hasta que estas plaquetas pues también sean liberadas por este otro mecanismo. Existen también algunos otros factores que participan en la trombopoiesis, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, que participan en la maduración de los megacariocitos y también en la formación y en la fragmentación de las proplaquetas. También el sistema nervioso simpático va a actuar estimulando la producción de las plaquetas al favorecer la adhesión y la migración de los megacariocitos y la formación de estas proplaquetas. La formación de las plaquetas también requiere la actividad de caspasa 3. Las células del endotelio que se encuentran dañadas y las plaquetas activadas liberan también interleucina 1A, la cual activa la caspasa 3 en los megacariocitos maduros sin desencadenar el proceso de apoptosis que normalmente tendría. Y la producción de plaquetas que está mediada por esta vía de la interleucina 1A es cerca de 20 veces mayor que la vía clásica de la trombopoiesis, y las plaquetas generadas por esta vía son incluso de mayor tamaño, pero funcionalmente normales. Como vimos, hay como muchas vías por las cuales podemos originar esta última vía que es la trombopoiesis. Y ahora vamos a hablar sobre la trombopoietina, que como bien sabemos, pues va a ser la principal hormona que va a ser la que va a regular la producción de plaquetas. Esta se va a producir a nivel del hígado, también en el riñón y en médula ósea. La regulación de la trombopoietina se basa en la unión a su receptor, que es el receptor MPL. Esta hormona, como ya habíamos visto, va a ser la que principalmente nos va a regular la producción plaquetaria. Esta trombopoietina es una glucoproteína de 353 aminoácidos que tiene un peso molecular de 30 kilodaltons. Obviamente esta comparte cierta homología con la eritropoietina y el gen que codifica la trombopoietina se encuentra en el cromosoma número 3. Hay algunos otros sitios donde se ha descrito que se produce también trombopoietina,
como son inicialmente pues en el hígado, ¿no? En los hepatocitos, en el riñón, en las células de los túbulos contorneados, y también se describe que en el estroma de la médula ósea también son productores de trombopoyetina. Se ha demostrado también que hay algunos otros órganos extrematopoyéticos en los cuales se puede producir trombopoyetina, como son las células musculares lisas a nivel pulmonar, en el cerebro, ovario y testículo. Sin embargo, todavía no se dilucida del todo cuál es la función que tiene la trombopoyetina en estos órganos. Esta hormona no realmente tiene poco tiempo de que se descubrió. En el año de 1992 se descubrió el protoncogen celular MPL, que resultó ser pues un miembro de la familia de receptores de citocinas hematopoyéticas, y fue hasta el año de 1994 donde se descubrió como tal la función de la trombopoyetina. Hay que recordar también que la producción de trombopoyetina se describe que principalmente va a estar dada por el hígado y el riñón, pero que aparentemente va a ser siempre constitutiva y no va a aumentar ni va a disminuir ante los cambios en el número de plaquetas circulantes. En algunos casos puede estar aumentada la producción de trombopoyetina, como en las trombocitosis reactivas secundarias, por ejemplo, a un proceso inflamatorio, que pueden dar lugar también a incrementos de otros factores como el interferón alfa, que estimula a la interleucina 6, y se ha demostrado que esta interleucina ayuda o estimula también a que haya mucha más transcripción de trombopoyetina a nivel del hígado. Otro factor que estimula la producción en el hígado es el factor de crecimiento de hepatocitos. Algunos factores que aumentan la producción de la trombopoyetina en las células del estroma de la médula ósea, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2. Hay algunas otras sustancias o algunos otros factores que van a hacer el efecto contrario, van a hacer que disminuyan las concentraciones de trombopoyetina, como son el factor 4 plaquetario y la trombospondina. En esta diapositiva lo que vamos a ver son las diferentes vías de señalización que se llevan a cabo en el proceso de la megacariocitosis. Como veremos acá, varias de estas vías de señalización van a estar interrelacionadas y la presencia de una tiene la capacidad de activar a otra. Entonces, las plaquetas van a ser células, como ya habíamos dicho, que son anucleadas, que en forma inactiva tienen una forma discoide, aproximadamente van de 1 hasta 4 micrómetros de diámetro, van a tener, pues su origen en los megacariocitos. Y acá vamos a hablar sobre las vías de señalización que van a ser dependientes de la trombopoyetina. Como sabemos, la trombopoyetina ejerce sus efectos a través de su receptor. Este receptor va a ser el receptor MPL. Acá van a comenzar o van a haber muchos eventos de fosforilación de tirosinas que son pues prácticamente esenciales para que se inicien estas vías de señalización, ya que como tal el receptor de MPL no tiene ningún tipo de actividad de tirosincinasa. Este receptor, el MPL, va a tener sitios de unión que se llaman caja 1 y caja 2, que se encuentran en su extremo proximal, que está más cercano a la membrana de la plaqueta, donde se van a unir constitutivamente a las tirosinquinasas de JAK, sobre todo a la JAK2. Estas tirosinquinasas JAK tienen 3 dominios importantes que hay que conocer. El 1, que tiene actividad de tirosinquinasa. El tipo 2, que es regulador de tirosinquinasa o de pseudocinasa. Y el FER-M, que se une al dominio citoplasmático del receptor MPL. Una vez que se une la trombopoyetina a su receptor MPL, este receptor tiene la capacidad de dimerizarse y JAK, que ya como vimos acá está unido al receptor,
comienza a tener un proceso de transfosforilación y fosforila ciertas citocinas específicas en la región distal del receptor que van a servir como sitios de unión para proteínas que también serán fosforiladas por las mismas JAK. Acá intervienen estas otras dos vías de señalización que se conocen como STAT3 y STAT5. Esas, a su vez, se van a unir a otro tipo de tirosincinasa, que son las 112 y las 117. Estas vías, tanto la STAT3 como la STAT5, que ya se encuentran fosforiladas porque previamente ya se unieron con JAK, forman homodímeros y se translocan al núcleo para que en el núcleo ahora sirvan como cofactores para que se lleve a cabo el proceso de transcripción y entonces tienen la capacidad de activar genes que van a promover la supervivencia e inhibir la apoptosis, como son estos que vamos a ver acá, que son el BCL-XL, el P27, la ciclina D1 y varios más. También acá encontramos el adaptador que se conoce como SHC. Este va a tener la capacidad de unirse a la tirosincinasa 112 que ya se encuentra fosforilada del receptor MPL y al ser fosforilado por estas JAK2 recluta al GRB2 fosforilado que junto con el GEF y el SOS van a activar a otra vía de señalización que se conoce como RAS. La activación del RAS va a llevar a un reclutamiento en una serina treonina sinasa RAF y a la activación de otra vía de señalización que se conoce como MAP. Esta vía de señalización MAP se ha propuesto que su activación transitoria promueve la proliferación, pero en la activación prolongada promueve la diferenciación de los megacariocitos. En la señalización que ocurre por trombopoyetina, también se han visto implicados dos vías, que son la P42, 44, la ERK1, ERK2 y la P38. Estas vías inducen a la transcripción de otro cofactor que se llama HOXB4 y también ayudan a que haya un proceso de translocación de HOXA9 hacia el núcleo y al hacer esta translocación hacia el núcleo se ve favorecida la expansión de células troncales hematopoyéticas. Como ya habíamos dicho, esta vía del ERK induce también a la proliferación y la poliploidización de los megacariocitos y aumenta la activación plaquetaria inducida por trombina. Y aparte también de estimular a las vías del MAP, existe también la activación del RAS y lleva también a la activación de P13K, que es fosfoinositol tresinasa, que también activa a la serina treonina quinasa AKT, que también promueve la supervivencia y la entrada al ciclo celular para la vía megacariocítica. Esta vía de AKT también puede fosforilar a una proteína proapoptótica que se conoce como BAT, con lo que impide su asociación con esto que está acá, con el BCL2, que sería una vía de apoptosis directa de la megacariopoiesis. Entonces, esta lo que hace es que la va a inhibir. Por otro lado, también inhibe la apoptosis porque lo que hace es que bloquea esta otra vía que se conoce como BCLX, que se ha encontrado elevada en todos los estadios de maduración del megacariocito, que una vez que se une a la caspasa 3, también se convierte en una vía apoptótica para esta vía megacariocítica. Y hay por último esta otra vía que también es capaz de fosforilarse por la vía del JAK, que se llama fork hit, y con esto se impide también que haya una translocación hacia el núcleo y que este fork hit active la transcripción de genes que también se conocen como genes apoptóticos,
como son el FAS y el P27. Al final, todas estas vías que se estimulan por la presencia de la trombopoyetina en su receptor culminan con la inhibición de la apoptosis y con un aumento en la proliferación de la vía de los megacariocitos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre, como tal, ya de la estructura de la plaqueta. Pues las plaquetas van a ser los fragmentos del citoplasma del megacariocito. Una vez que este megacariocito está maduro, se forman las prolongaciones que se conocen como proplaquetas y posterior a eso viene un proceso de fragmentación que dará origen como tal a la plaqueta. Van a tener una forma de disco en su forma inactiva y cuando están, y bueno, van a tener van a medir entre 2 y 4 micrómetros de diámetro. La cuenta de las plaquetas en humanos varía en un rango entre 150,000 a 400 o 450,000 plaquetas. La vida media de las plaquetas va de 7 días hasta 14 días y para mantener los niveles normales en sangre se producen aproximadamente 1 por 10 a la 11 plaquetas diariamente en la médula ósea. Como ya habíamos dicho, pues la trombopoyetina va a ser la principal hormona que va a permitir el adecuado desarrollo de la plaqueta. Y hay que tener en cuenta también que las plaquetas son células, aunque no tengan núcleo. Debemos tener en consideración que como son células activas, pues van a tener una gran cantidad de organelos. Dentro de los más importantes que llegan a presentar, pues son las mitocondrias, los lisosomas, tienen una membrana celular, que es una membrana lipídica también, que van a tener también lisosomas, peroxisomas, van a tener esto que es muy importante, que es el sistema canalicular, porque acá van a contener a 2 proteínas importantes, que es la actina y la miosina, que estas van a ayudar a que la plaqueta pueda cambiar de forma. Aparte de eso, también desde estadios un poco más, un poco más inmaduros, vamos a encontrar que ya hay la producción de los gránulos, que estos también se heredan hasta las plaquetas. Vamos a encontrar que tienen gránulos alfa, gránulos densos, gránulos lisosómicos. Tanto los gránulos alfa como los gránulos densos son de importancia porque tienen una gran cantidad de factores que nos van a ayudar o que van a influir en el proceso de la coagulación. Específicamente los gránulos alfa van a contener selectina P, factor 5, factor 8, factor de von Willebrand, trombospondina, fibronectina, fibrinógeno, beta tromboglobulina, factor plaquetario 4, factor de crecimiento derivado de plaquetas, y van a presentar los gránulos densos, adenosindifosfato, calcio, serotonina. También el citoplasma de estas células va a contener algunos otros tipos de sustancias como son la serotonina, la epinefrina, la norepinefrina, el óxido nítrico y algunas otras citocinas. Las plaquetas también van a participar en el proceso de la hemostasia primaria, van a participar también en los procesos de trombosis y esto lo van a conseguir mediante la adhesión que van a tener hacia el endotelio vascular. Estas plaquetas pues van a tener la capacidad también de interactuar con factores ambientales, van a interactuar con otras plaquetas, van a crear procesos complejos que se originan en la superficie de la membrana plaquetaria. Esta membrana a su vez va a proporcionarles una interfase reactiva entre las plaquetas y el exterior utilizando los receptores localizados en superficie, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y estos receptores que se encuentran en la membrana de la plaqueta van a ser muy importantes para la transducción de señales, para emitir estímulos externos, y estas plaquetas se activan con la interacción que se origina entre los diferentes receptores de membrana y un gran número de moléculas de
pequeñas y enzimas también y complejos proteicos macromoleculares que van a tener la finalidad de contraer el citoplasma de la misma. Otra característica muy interesante de las plaquetas es que tienen esta capacidad para cambiar de forma, transformarse de una célula discoide que está en estado activo a una célula esférica con la finalidad de tener estas extensiones que le van a permitir, o pseudópodos que también se les conoce, que van a permitirle a la plaqueta tener mucha más facilidad para que se pueda adherir al endotelio e incluso adherirse a otras células. Así es como la interacción con otras plaquetas y la liberación del contenido de sus gránulos, pues es un proceso bastante interesante que tiene el proceso de la coagulación. Y la activación de las plaquetas también hay que recordar que depende de múltiples estímulos, como algunos como podrían ser la estimulación por trombina, por tripsina, por colágeno, por ADP, por epinefrina, por algunos metabolitos del ácido araquidónico, por factor activador de plaquetas y por epinefrina. Vamos a desarrollar un poquito más esto. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los principales receptores de membrana que se encuentran a nivel de la plaqueta. Y hay que recordar que la activación de la plaqueta va a depender de la interacción que existe entre el medio interno con el medio externo. Se va a conseguir esta interacción a través justamente de estos receptores de membrana. Dentro de los principales que tenemos está, por ejemplo, el receptor de adenosindifosfato, el ADP, que juega un papel central en la hemostasia porque actúa como un cofactor para la activación plaquetaria. El ADP está presente en altas concentraciones en los gránulos densos y se libera a través de la activación plaquetaria, ejerciendo un reforzamiento pues para la agregación de plaquetas. Tenemos otros receptores, por ejemplo, el receptor de epinefrina. La estimulación del receptor de epinefrina se da a través de la estimulación de los receptores alfa-2 adrenérgicos. De estos se van a expresar alrededor de 300 receptores en cada plaqueta. Esta es una cualidad particular que presenta la epinefrina, que se activa con agregación plaquetaria sin que ésta pueda alterar la morfología de la plaqueta. Tenemos algunos otros receptores como el receptor de serotonina. La serotonina estimula y activa también a las plaquetas, mismas que una vez que están activadas aumentan la liberación de serotonina mediante pues, la expulsión de los gránulos densos que tienen, lo que aumenta pues, la respuesta plaquetaria a través de receptores específicos de 5-hidroxitriptamina. También encontramos receptores que se conocen receptores de tromboxano A2. Esta fosfolipasa A2 se activa a través de agonistas de la activación plaquetaria. Esto va a ocasionar que el ácido araquidónico se separe de los fosfolípidos que se van a localizar a nivel de la membrana plaquetaria y a su vez van a metabolizar sustancias plaquetarias activas como son los tromboxanos y sus respectivos receptores. Es importante que conocer pues estas vías metabólicas que se ven implicadas porque hablando específicamente de los tromboxanos, estimulan el cambio de forma, la secreción y también influyen en la agregación plaquetaria. Tenemos receptores también de vasopresina. La vasopresina también interactúa con las plaquetas porque induce un cambio en la forma, en la secreción de los gránulos y en la agregación plaquetaria. Tenemos al receptor de factor activador plaquetario. Este es un agonista único porque es de la familia de los fosfolípidos. Este estimula también a las plaquetas en concentraciones muy pequeñitas, incluso de nanomoles. Este agonista también se sintetiza por varias células inflamatorias y las mismas plaquetas causan inducción de cambios de forma en la secreción y en la agregación plaquetaria. Tenemos también receptores de trombina. La trombina también, pues, como ya habíamos visto, es un potente activador plaquetario. Tenemos también receptores de colágena, que como ya habíamos visto, la colágena
también induce la adhesión y la activación plaquetaria a través de varias proteínas de membrana, como son las glucoproteínas. La glucoproteína 1A, 2A, la 4, la 5, la 6. Y también tenemos algunos otros receptores para la adhesión plaquetaria. Acá principalmente vamos a hablar sobre las glucoproteínas de superficie, que de igual manera van a estar en la membrana de la plaqueta, que participan de una manera importante en la adhesión de las plaquetas al unirse al subendotelio expuesto, ya sea cuando se expone colágeno, fibronectina o factor de von Willebrand. Interactúan también con otras plaquetas y con otros componentes de la sangre, como son el fibrinógeno, el factor de von Willebrand. Y estas glucoproteínas pertenecen a la familia de las integrinas, que también son complejos proteicos heterodiméricos. La glucoproteína más abundante que vamos a encontrar es la 2B3A. Esta glucoproteína es responsable de la unión plaquetaria hacia el fibrinógeno, hacia la colágena, trombina, factor de von Willebrand, a la trombospondina, a la vitronectina. Y gracias a estos procesos de unión es que es el principal promotor de la agregación plaquetaria. También hay otro complejo interesante que es el 1B910. Este es un segundo receptor plaquetario, es el segundo receptor plaquetario más abundante y también este participa en la adhesión plaquetaria al subendotelio mediante la unión del factor de von Willebrand y también promueve la unión a la trombina y facilita la activación de otras plaquetas. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de gránulos que se encuentran en las plaquetas. Dentro de los tipos de gránulos que encontramos, tenemos que están los gránulos alfa, los gránulos densos y los gránulos lisosómicos. Durante el proceso de la maduración, el citoplasma de los megacariocitos se va especializando de manera importante. Van apareciendo de manera progresiva varios tipos de gránulos, como son los gránulos densos y los gránulos alfa, además de lisosomas, que es una característica destacable de este proceso. En estas etapas muy tempranas, como ya habíamos visto, hay células precursoras, dentro de las células precursoras de los megacariocitos, ya podemos ir identificando estos elementos en cantidades pequeñas y obviamente al ir aumentando de tamaño van también aumentando la cantidad y la maduración de estos gránulos. Hablando de los lisosomas de los megacariocitos, estos se forman antes que incluso los gránulos alfa y los gránulos densos y actualmente se sabe que su composición es mucho más heterogénea. Estos se forman a través de una vía que se conoce como Rere-Golgi endosoma y contienen enzimas hidrolíticas tales como glucosidasas, proteasas y lipasas que están involucradas en la degradación de carbohidratos, proteínas y lípidos. Contienen también fosfatasa ácida, contienen arilsulfatasa y cateinasas D y E. Y además de estas proteínas, los lisosomas en los megacariocitos contienen proteínas ubicuas de las membranas lisosomales como son la LAMP1, la LAMP2 o la LAMP3, que es el CD63. También los gránulos alfa y los gránulos densos de los megacariocitos son altamente especializados y pertenecen a la familia de organelos relacionados con lisosomas. Estos también se distinguen de los gránulos secretores convencionales porque se desarrollan a partir de vesículas, que son vesículas muy pequeñas, que se forman a través del aparato de Golgi, de donde se convierten en cuerpos que se forman multivesículas y estos a su vez interactúan con vesículas endocíticas para formar gránulos alfa y densos maduros. Tanto los hablando ya específicamente de los gránulos alfa, estos poseen un tamaño y una densidad uniforme, mientras que los gránulos densos tienen un fondo granular pálido que está rodeado por una membrana plasmática que encierra un núcleo de mayor densidad que puede estar en posición central o excéntrica, que esto era lo que al principio les mencionaba que formaban como redes de membranas. Los gránulos más abundantes son los gránulos alfa. Estos contienen factores que son determinantes para la adhesión plaquetaria
también para la angiogénesis y para algunos otros, para algunas otras características en las cuales influyen las plaquetas, como son la inflamación, factores de crecimiento para reparación de heridas y para la remodelación del tejido óseo. Tienen estos gránulos una forma esférica con una densidad uniforme y las proteínas contenidas en los gránulos alfa de los megacariocitos pueden ser de distintas clases. La primera clase son aquellas que son sintetizadas específicamente por los megacariocitos, tales como el factor plaquetario tipo 4 y la tromboglobulina. La segunda clase son las proteínas sintetizadas en el megacariocito, aunque no de manera específica, y como ejemplos tenemos el factor de coagulación tipo 5, a la trombospondina, a la P-selectina y al factor de von Willebrand. Conforme esta maduración de los megacariocitos va avanzando, también se van expresando otros tipos de factores y se van localizando en los futuros gránulos alfa. Otras proteínas como el fibrinógeno, la inmunoglobulina G, la albúmina, se van a sintetizar por otras células distintas a los megacariocitos y luego van a ser endocitadas por los megacariocitos uniéndose mediante las glucoproteínas de membrana plasmática, que ya habíamos hablado, sobre todo la GP2B o la 3A. Algunos de estos gránulos alfa van a contener también exosomas. Estos tienen una proteína que se llama proteína lisosomal o también se conoce como proteína CD63 y esta va a tener la capacidad de que se libera en respuesta a estímulos como la trombina. En cuanto a los gránulos densos, estos también contienen una gran cantidad de factores que son de gran importancia para el proceso de la hemostasia, predominantemente para su activación, para el reclutamiento de plaquetas en los sitios donde hay daño vascular. Incluyen sustancias que se secretan al medio extracelular durante la activación plaquetaria, tales como la serotonina, las catecolaminas, la adenosina 5-difosfato, adenosina 5-trifosfato, calcio y algunos folifosfatos. Además de estos factores que les acabo de mencionar, los gránulos densos contienen también componentes de membrana como la glucoproteína 2B, la glucoproteína 1B, la P-selectina y la granulosulfina, que es un marcador específico de gránulo denso. Y bueno, básicamente en esta tabla pues se resume todo lo que les acabo de mencionar. En los gránulos alfa contenemos factores de crecimiento, perdón, factor plaquetario tipo 4, trombospondina 1 y 2, factor de von Willebrand, factor de crecimiento derivado de plaquetas, que como ya habíamos visto con anterioridad, todo esto lo necesitamos para que se pueda desarrollar de manera adecuada el proceso de la megacariopoiesis inicialmente y posteriormente podamos continuar con el proceso de la trombopoiesis. Respecto a los gránulos densos o delta, vamos a tener adenosín trifosfato, adenosín difosfato, serotonina, histamina, adrenalina, algunos electrolitos como el calcio o el magnesio, y los gránulos lisosómicos van a tener algunas hidrolasas, fosfatasas, proteasas, lipasas o nucleasas. Y bueno, con esta diapositiva voy a concluir la charla. Pues tenemos que tener en cuenta que los megacariocitos son células muy interesantes que poco a poco se han ido investigando, se han ido descubriendo la manera en la que pues trabajan. Actualmente se conoce más acerca de su biología, cómo es que los megacariocitos pueden llegar a ser células tan grandes, cómo es que se lleva a cabo este proceso de poliploidización mediante un proceso de endomitosis, cómo es que también necesita madurar ese citoplasma de los megacariocitos para soportar o alojar todas estas cantidades de plaquetas que posteriormente se van a expulsar a través de él. Y conocer también pues la estructura normal de las plaquetas nos permite comprender un poco acerca de la patología relacionada con estas células y conocer también las vías de señalización que están involucradas en la megacariopoiesis, pues también nos ayuda a comprender un poco acerca de la patología relacionada con esta línea hematopoyética.
Y espero que la clase haya servido de algo. Y el foro de discusión pues va a quedar abierto. Les agradezco haber llegado hasta el final de la charla. Gracias.